la fecha, el gobierno del estado entregó más de 3.5 millones de pesos en créditos a productores agrícolas que perdieron sus cultivos en 37 municipios para que retomen sus actividades en el campo. El secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loesa, entregó financiamientos a campesinos de la Unidad Productiva Arado Santo Domingo de Oshkushkap como parte del plan estatal para impulsar la economía, los empleos y la salud de los yucatecos. Ricardo Chablé Cardeña, horticultor de papaya y tomate, fue uno de los beneficiarios que recibió 60,000 pesos para reiniciar sus labores. En tiempo de cosecha, tenemos, le estamos dando empleo a como 40 a 50 personas. Sí, en tiempo de cosecha. En tiempo de inversión, pues, en crecimiento, trasplante y todo eso, como unos 20, 25, 15, así. Así lo hemos manejado. Y con esto, pues prácticamente, pues vamos a fortalecernos más para invertir. La pandemia afectó a los productores porque bajaron los precios, el mercado se cerró y se dificulta su venta de sus cultivos. Por medio del Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán, se entrega financiamiento con intereses preferentes para actividades agropecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales, artesanales y otras del sector rural. Los apoyos están destinados al capital de trabajo y la adquisición de insumos de empresas agropecuarias en funcionamiento. Cada crédito autorizado fue validado por un comité técnico para que cumplan los requisitos establecidos. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 3 de la tarde, con Livden Ojeda.